La lluvia caía sobre la Ciudad de México con la furia de un llanto interminable. Cada gota que golpeaba mi paraguas negro era un martillo resonando en mi pecho. Aquí estaba de nuevo. En el Panteón de Dolores. Cada semana. Durante 6 años. Este había sido mi ritual. Una visita a la tumba de mi único hijo. Marcos. Su nombre. Grabado en el mármol frío. Era el único recordatorio físico de la vida que me fue arrebatada demasiado pronto. Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo solo te da más espacio para sentir el dolor. Mientras permanecía allí, con los zapatos empapados en el lodo, una sombra se acercó lentamente. Era un niño. Delgado. Vestido con una chamarra desgastada con un agujero en el codo y unos tenis de goma viejos. Su cabello estaba pegado a su frente por la lluvia. A primera vista. Parecía un niño de la calle que se había perdido en el cementerio. Pero cuando levantó la vista, mi mundo se detuvo. Esos ojos. La forma de su rostro. La manera en que sus labios se curvaban incluso sin sonreír. Marcos. Era como ver al fantasma de mi hijo en el cuerpo de este niño. Aquí está mi papá. Dijo con una vocecita clara e inocente que atravesó el sonido de la lluvia. Señaló la tumba de Marcos. ¿Usted quién es? Señor. Mi papá. Esas palabras fueron un rayo que me partió en dos. Mi corazón. Entumecido durante tanto tiempo. De repente latió con una fuerza violenta. Casi queriendo escapar de mi pecho. ¿Qué estaba diciendo este niño? ¿Cómo te llamas? Mi hijo. Pregunté con dificultad. Sintiendo un nudo en la garganta. Leo. Leo. El niño frente a mí era la imagen exacta de Marcos a su edad. El mismo lunar debajo del ojo derecho. El mismo cabello negro azabache. Y cuando sonrió levemente. Una sonrisa forzada por el frío. Lo vi todo. A mi hijo. Mi sangre. ¿Era posible? ¿Un nieto? Había venido aquí durante 6 años. Y hasta ahora me enteraba de su existencia. ¿Quién eres? Leo. ¿De dónde vienes? Las preguntas se agolpaban en mi mente. Pero ninguna palabra salió de mi boca. Lo único que pude hacer fue mirarlo fijamente. Mientras el arrepentimiento y la confusión se apoderaban de todo mi ser. La lluvia seguía cayendo. Pero ya no sentía su frío. Sino la helada verdad que me envolvía. La sonrisa de ese niño me arrastró de vuelta al pasado. 13 años atrás. La mansión de los de la Vega en Lomas de Chapultepec estaba bañada por la luz dorada de los candelabros. Cada rincón gritaba poder y opulencia. En la sala, tan grande como una cancha de baloncesto, estaba sentado en mi sillón favorito de caoba, sosteniendo una copa de coñac. Yo era Eduardo de la Vega. Y en mi mundo, mi palabra era ley. Entonces entró Marcos. Mi hijo. El heredero de todo mi imperio. Estaba acompañado por una mujer. Sofía Reyes. 20 años. De apariencia sencilla y, a primera vista, supe que no pertenecía a nuestro mundo. Su vestido floreado, aunque limpio, parecía comprado en un mercado de la Lagunilla. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraban a la de mi hijo. Papá. Ella es Sofía. La mujer que amo. Dijo Marcos. Con un orgullo que me pareció ridículo. Sus ojos brillaban con un amor que en ese momento consideré una estupidez. Miré a Sofía de pies a cabeza con una frialdad calculadora. Vi el miedo en sus ojos. Pero también un destello de firmeza. ¿En qué trabajan tus padres?
Fue mi primera pregunta. No me interesaba su nombre ni dónde estudiaba. Lo único que importaba era su linaje. Mi papá es chofer de microbús. Mi mamá ayuda en una fonda en Iztapalapa. Respondió. Su voz apagándose poco a poco. Esas palabras fueron los clavos de su ataúd. La hija de un microbusero y una ayudante de fonda. ¿Esa era la mujer de la que mi hijo se enorgullecía? La humillación comenzó a subirme a la cabeza. Marcos. Déjanos solos. Ordené. Sin quitarle la vista de encima a Sofía. Pero. Papá. Dije que nos dejes solos. Grité. En un instante. El amor en los ojos de Marcos fue reemplazado por el miedo. Obedeció. Y nos quedamos solos. ¿Cuánto? Pregunté. Sin rodeos. ¿Cuánto quieres para desaparecer de la vida de mi hijo? Vi la sorpresa y el dolor en su rostro. No le entiendo. Señor. Saqué una chequera de mi escritorio. 1.000.000 de pesos. Es suficiente para que empieces una nueva vida. ¿Lejos de Marcos? Ella negó con la cabeza. Y por primera vez, vi fuego en sus ojos. El amor no se puede comprar. Señor de la Vega. Yo amo a Marcos. Amor. Reí. Una risa sin alegría. ¿El amor te va a dar de comer? ¿El amor le dará a mi hijo la vida que se merece? Crié a Marcos rodeado de lo mejor del mundo. ¿Crees que tú puedes darle eso? Alguien como tú solo será un ancla en su vida. Cada palabra mía era un veneno diseñado para destruir su espíritu. Y vi que funcionaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Pero luchó por no dejarlas caer. Si de verdad lo amas. Agregué. Lo dejarás ir. No arruines su futuro por tus sentimientos egoístas. No respondió. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la casa. Llevándose su corazón y su dignidad hechos pedazos. Pero el amor juvenil es terco. En los meses siguientes, supe que Marcos y Sofía seguían viéndose en secreto. En parques. En pequeños cafés. En lugares donde creían que no podía verlos. Pero mis ojos y oídos estaban en todas partes. Un día, llamé a Marcos a mi oficina. Mi ira era un volcán a punto de estallar. Me estás viendo la cara de estúpido. Marcos. Grité. Arrojando sobre el escritorio las fotos que había tomado mi investigador privado. Fotos de ellos dos. Tomados de la mano. Abrazados. Papá. La amo. Suplicó. Esta es la última advertencia. Dije. Mi voz ahora tranquila pero mucho más aterradora. O terminas con esa mujer. O te desheredo. Y me aseguraré de que su familia sufra las consecuencias. Quizás mañana el microbús de su padre ya no tenga ruta y la fonda donde trabaja su madre esté clausurada. Eso fue el fin. Vi la derrota en los ojos de mi hijo. La elección entre el amor y la familia. Y al final, me eligió a mí. Eligió el miedo. Una tarde, junto al lago de Chapultepec, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja, Marcos le dijo una mentira a Sofía. Sofía. Perdóname. Dijo. Sin poder mirarla a los ojos. Tengo que casarme con Isabela Montemayor. Por la empresa. Por la familia. Entiendo. Respondió Sofía. Aunque su corazón se desgarraba. No lloró frente a él. Esperó a que Marcos se diera la vuelta para que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. Mientras se alejaba, acarició suavemente su vientre. Lo que yo no sabía entonces
Lo que Marcos no sabía era que Sofía ya llevaba una vida dentro de ella. Una vida que era fruto del amor que yo mismo había destruido. Ahora, de pie en el cementerio. En el mismo lugar donde yacía el resultado de mis errores. Todo el dolor que causé regresaba a mí por triplicado. El niño. Leo. Mi nieto. La prueba viviente de mi crueldad. La lluvia había amainado. Pero la tormenta dentro de mi corazón apenas comenzaba. Todo era mi culpa. Su sufrimiento durante 13 años estaba escrito en mis manos. Y ahora. No sabía cómo ni por dónde empezar a corregir un error del tamaño de una vida entera. Mi mirada fija en Leo era también una mirada a mi propio pasado. Cada curva de su rostro. Cada destello en sus ojos. Era un reproche a mi egoísmo. Este niño, que debería haber crecido en el lujo y el amor dentro de mi casa, estaba ahora frente a mí, vestido con harapos, preguntándome quién era yo ante la tumba de su propio padre. Señor, ¿usted conocía a mi papá?, preguntó Leo de nuevo. Su voz rompió el silencio que nos envolvía. No me acuerdo mucho de él. Tenía solo 6 años cuando Marcos murió en un accidente automovilístico. ¿Cómo podría recordarlo? La memoria de un niño de 6 años es borrosa y fragmentada. Mi corazón se hizo añicos. Mi nieto. Extrañando a un padre que apenas conoció. Un padre del que yo mismo lo había alejado. Me costaba hablar. ¿Qué podía decir? ¿Que su padre era un buen hombre obligado a obedecer a un padre cruel? ¿Que su padre debería estar a su lado ahora si yo no hubiera sido tan codicioso? Sí. Mijo. Logré decir finalmente. Con la voz quebrada. Tu papá. Fue la mejor persona que he conocido. Con esas palabras. Mi arrepentimiento se convirtió en un dolor físico. Un peso que casi me hizo arrodillarme en el lodo. Miré sus zapatos, la punta estaba rota. Revelando uno de sus dedos. Un nieto de un multimillonario. Caminando casi descalzo. Dios mío. ¿Qué he hecho? Antes de que pudiera decir algo más. Leo se dio la vuelta. Ya me tengo que ir. Mi mamá me debe estar buscando. Y comenzó a alejarse. Una pequeña sombra devorada por el entorno gris del cementerio. Me quedé solo. De pie frente a la tumba. Sosteniendo una verdad más pesada que el mármol con el nombre de Marcos grabado. Ese niño. Mi nieto. Tenía que encontrarlo. Tenía que encontrar a Sofía. Tenía que arreglarlo todo. Al día siguiente. El primer rayo de sol aún no asomaba. Pero en un pequeño y abarrotado departamento en una vecindad de Iztapalapa. Sofía Reyes ya estaba despierta. El sonido de la alarma de su viejo celular marcaba el inicio de otro largo día de trabajo. Se miró en el espejo roto. El rostro que antes era terso ahora estaba marcado por líneas de cansancio y falta de sueño. Los ojos que antes brillaban apenas se mantenían abiertos. Pero a pesar de todo, un fuego ardía dentro de ella, el fuego que la mantenía en pie por su hijo. Leo. Leo. Mijo. Despierta. Se te va a hacer tarde para la escuela. Dijo. Sacudiendo suavemente a su hijo dormido. Pero la mente de Leo estaba en otro lugar. En el hombre del cementerio. En sus ojos llenos de tristeza. Mami. ¿Mi papá tenía algún amigo viejito? Sofía se quedó helada. ¿Por qué lo preguntas? Es que ayer hablé con un señor en la tumba de mi papá. Dijo que lo conocía. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Sería posible que fuera Eduardo de la Vega? ¿El hombre que arruinó su vida? El miedo regresó.
Tan fresco como si hubiera sido ayer. Leo. Escúchame. Dijo, tomando los hombros de su hijo. No hables con extraños. Especialmente cerca de la tumba de tu papá. Prométemelo. Sí. Pero. Mamá. Parecía bueno. Solo hazme caso. Obedéceme. Lo interrumpió. Su voz teñida de miedo y preocupación. No quería que Leo se viera envuelto en su turbulento pasado. A las 5 de la mañana. Sofía ya estaba en la central de abasto. Cargando pesadas cajas de pescado. El frío del hielo le calaba hasta los huesos. Pero necesitaba el dinero. Después de eso, tomaría un microbús a una fonda donde lavaba platos y servía comida de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El calor del vapor y el olor a aceite se adherían a su ropa. Y por la noche, de 7 a 12, era cajera en una tienda de conveniencia. 3 trabajos. Casi sin dormir. Todo para darle a Leo una vida decente. Mientras lavaba una montaña de platos en la fonda. Su mente divagaba. Marcos. Si tan solo estuvieras aquí. Quizás no sería tan difícil. Se susurró a sí misma. Pero los sueños eran solo para la gente que tenía tiempo de dormir. Ella no. Al otro lado de la ciudad. En mi palaciega mansión. El desayuno se servía en una larga mesa de caoba. Allí estaba Isabela. La mujer con la que arreglé el matrimonio de Marcos. Y su hijo. Matías. De 7 años. El nieto que yo conocía. Isabela. Todavía hermosa y elegante. Estaba ocupada con su teléfono. Matías jugaba en su iPad mientras la niñera le daba de comer. Su desayuno era un festín, tocino. Huevos. Hot cakes. Fruta fresca. Un banquete en comparación con el pan y café de Sofía y Leo. Mami. ¿Puedo ir a Disneylandia para mi cumpleaños? Preguntó Matías. Sin levantar la vista de su juego. Claro que sí. Cariño. Le diremos a tu abuelo que venga con nosotros. Respondió Isabela. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo no dije nada. Mi mente estaba con otro niño. Uno cuyo único juguete probablemente eran piedras recogidas de la calle. La comida en nuestra mesa podría alimentar a toda la colonia de Sofía durante una semana. El peso en mi pecho se hizo más intenso. Después del desayuno, llamé inmediatamente al señor Santos. Mi leal secretario durante 30 años. Santos. Necesito que encuentre a alguien. Dije. Con voz seria. Una mujer. Sofía Reyes. 35 años. Tiene un hijo de 12 años llamado Leo. Vi la sorpresa en el rostro de Santos. Pero no hizo preguntas. Como usted ordene. Señor de la Vega. Quiero saberlo todo. ¿Dónde viven? ¿En qué trabaja ella? ¿Dónde estudia el niño? Todo. Dame un informe en 24 horas. Mientras esperaba el informe. Cada minuto se sentía como una hora. Miraba las fotos de Marcos en mi oficina. Su sonrisa. Sus ojos. Eran idénticos a los de Leo. ¿Cómo pude estar tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo no consideré esta posibilidad? Al día siguiente. Santos entró en mi oficina con una carpeta gruesa. Señor. Aquí está la información sobre la señora Sofía Reyes y su hijo. Abrí la carpeta. Las fotos y los documentos dentro fueron como cuchillos que apuñalaron mi corazón. Una foto de su departamento, pequeño. Deteriorado. Una lista de sus trabajos. Todos con salario mínimo.
El boletín de calificaciones de Leo, notas altas. Con comentarios de la maestra que decían un niño amable e inteligente. Y un expediente médico de Sofía, fue hospitalizada hace 2 años por neumonía. Resultado del agotamiento extremo. Viven en un cuarto por el que pagan 3.500 pesos de renta al mes. Señor, explicó Santos. Su ingreso total de los 3 trabajos es de aproximadamente 18.000 pesos mensuales. Leo es becado en una escuela pública. Apreté los puños. Mi ira no era hacia Sofía, sino hacia mí mismo. Yo era la causa de todo esto. Mi riqueza no servía de nada si mi propio nieto pasaba hambre y se enfermaba. Prepárate, Santos, ordené. Vamos a ir a verlos. Pero, señor, ¿estás seguro? Nunca en mi vida he estado más seguro. Respondí. Pero mientras íbamos en el coche hacia su casa en Iztapalapa, un lugar que nunca había pisado, empecé a dudar. ¿Y si Sofía me rechazaba? ¿Y si me maldecía? Me lo merecía. ¿Pero qué pasaría con Leo? Tenía que hacerlo por él. Por Marcos. Decidí no mostrarme todavía. Desde el interior de mi coche con los vidrios polarizados. Observé su edificio. Vi salir a Leo. Con su uniforme. Caminando por un callejón. Un momento después. Salió Sofía. Con aspecto exhausto. Subiendo deprisa a un microbús que pasaba a toda velocidad. Esa escena fue más dolorosa que cualquier bofetada. Mi familia. Sufriendo. Mientras yo vivía como un rey. Santos. Dije. Con la voz quebrada. Tenemos que encontrar una manera. Una manera en la que no me rechace de inmediato. Tenía que pensar. No podía ser impulsivo. La herida que le causé a Sofía era profunda. Sanarla requeriría paciencia y cuidado. Pero una cosa era segura. No permitiría que pasara un día más con mi nieto viviendo en la pobreza mientras mi falso nieto dormía en una cama de plumas. El juego de las apariencias en mi familia estaba a punto de terminar. Al día siguiente, convoqué una reunión familiar. En nuestra amplia sala, donde cada mueble costaba el equivalente a una casa. Isabela se sentó en un extremo del sofá, con una apariencia tranquila. Pero podía sentir la tensión en sus hombros. A su lado, Matías jugaba felizmente en su tableta. Ajeno a la gravedad de la conversación que se avecinaba. El silencio era casi ensordecedor. Solo se oía el débil sonido del juego de Matías. Respiré hondo antes de hablar. Isabela. Tengo algo importante que decirte. Comencé. Forzando mi voz a sonar calmada. Levantó la vista de la revista que sostenía. Con un atisbo de preocupación en sus ojos. Seguramente había notado mi cambio en los últimos días. Mi repentina distancia y mis profundos pensamientos. ¿Qué sucede? ¿Suegro? Parece algo serio. Es sobre Marcos. Con solo mencionar el nombre de mi hijo. Vi cómo su expresión cambiaba. La preocupación se convirtió en nerviosismo. Marcos tuvo otro hijo. Dije sin rodeos. Sin rodeos. Las palabras explotaron como una bomba en medio de nuestra tranquila sala. Los ojos de Isabela se abrieron como platos. La revista que sostenía cayó al suelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Tartamudeó. Su rostro se puso pálido. Antes de que ustedes se casaran, Marcos tenía una novia. Y tuvieron un hijo. Un varón. Ahora tiene 12 años. Se llama Leo. No, no es verdad. Gritó. Poniéndose de pie. Su voz temblaba.
Es una calumnia. Un engaño. Esa mujer solo quiere dinero. Abuelo. Mami. ¿Quién es Leo? Preguntó Matías, finalmente levantando la vista de su tableta. ¿Tengo un hermano mayor? La inocente pregunta de Matías fue como gasolina arrojada al fuego. Isabela miró a su hijo. Y el pánico en sus ojos se intensificó. El miedo a perder todo lo que tenían. El miedo por el futuro de su hijo. Matías. Cariño. Ve a tu cuarto. Sí. Tu abuelo y yo necesitamos hablar. Dijo Isabela, tratando de calmarse. Llevó al niño a su habitación antes de enfrentarme de nuevo. Sus ojos ahora ardiendo de ira. ¿Cómo está tan seguro de eso? ¿Le cree a cualquier mujer que aparece de la nada? ¿Y si solo está mintiendo para sacarnos dinero? Vi al niño. Isabela. Dije con firmeza. No puedes negarlo. Es idéntico a Marcos. La sangre de los de la Vega corre por sus venas. Estoy seguro. ¿Seguro? Río amargamente. ¿Con solo una mirada ya estás seguro? ¿Qué pasa con Matías? ¿Qué pasa con mi hijo? Él es el heredero. Él es el hijo legítimo de Marcos. No estoy diciendo que no lo sea. Respondí. Pero ese niño. Leo. También es mi nieto. Y no permitiré que siga sufriendo. ¿Qué planea hacer? Preguntó. Su voz bajó, volviéndose fría y calculadora. En esto era buena. Cuando las emociones no funcionaban. Usaba su astucia. Quiero ayudarlos. Quiero que sean parte de esta familia. Esas palabras eran su peor pesadilla. Significaba que Matías ahora tendría que compartirlo todo. La riqueza. La atención. El apellido. En ese caso. Dijo. Después de un momento de reflexión. Con los ojos llenos de cálculo. Para ser justos con todos. Para proteger los intereses de Matías. Creo que deberíamos hacer una prueba de ADN. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba ganando tiempo. Esperando que el resultado fuera negativo. O de lo contrario. Encontrar una manera de manipular la situación. ¿Crees que no lo pensé? Pregunté. Pero incluso sin el resultado. Mis ojos ven la verdad. Y mientras esperamos. No voy a permitir que mi nieto pase hambre. Entiendo. Dijo. Inclinando la cabeza. Una falsa rendición. Hagamos lo correcto. Por la familia. Pero mientras salía de la sala. Vi algo en sus ojos. No era sumisión. Era una declaración de guerra. No permitiría que nadie les arrebatara su posición a ella y a su hijo tan fácilmente. Esa noche. Mientras yo estaba ocupado pensando en cómo hablar con Sofía. Isabela tenía su propio plan. En su lujosa habitación. Tomó su teléfono y marcó un número. Hola. Necesito tus servicios. Dijo con voz fría. Quiero que investigues a alguien. Una mujer. Sofía Reyes. Y a su hijo. Leo. Escuchó al otro lado de la línea. Quiero saberlo todo. Cada detalle de su vida. Su pasado. Sus trabajos. ¿Quiénes son sus amigos? Si se ve con algún hombre. Todo. Encuentra toda la basura que puedas. No importa cuán pequeña sea. La persona al otro lado de la línea dijo algo más. No te preocupes por el precio. Respondió Isabela. Con una sonrisa peligrosa dibujándose en sus labios. Solo hazlo. Y rápido.
Colgó el teléfono. Se miró en el espejo. A su reflejo perfecto. La mujer que veía ya no era la simple socialité esposa de un de la Vega. Esa mujer era una madre que haría cualquier cosa para proteger su territorio. Una leona dispuesta a matar por su cría. Ella no sabía toda la verdad. No sabía que los cimientos de su lujosa vida eran más frágiles de lo que imaginaba. Pero por ahora, lo único que sabía era que tenía una enemiga a la que necesitaba destruir. Y comenzaría por hurgar en la vida de Sofía Reyes. Esperando encontrar alguna mancha que pudiera usar para alejarla de sus vidas para siempre. Mientras las dos madres se preparaban para una batalla inevitable. Una por amor y la otra por poder. Yo estaba en medio. Cargando el peso de mis errores. Tratando de reconstruir una familia que yo mismo había destrozado. Los próximos días serían críticos. Un solo movimiento en falso. Y todo lo que intentaba arreglar se derrumbaría de nuevo. Pasaron varios días de cuidadosa planificación. Sabía que no podía simplemente irrumpir en el mundo de Sofía y Leo. La ira de Sofía era un muro construido hace mucho tiempo. Y necesitaba la puerta correcta para entrar. Finalmente, tomé una decisión. Tenía que enfrentarla. No como Eduardo de la Vega, el multimillonario que la había ofendido, sino como un abuelo que quería conocer a su nieto. Eran las 3 de la tarde. El calor del sol era abrasador. Mi coche negro. Un lujoso Mercedes. Parecía un extraterrestre en la estrecha calle donde se encontraba la fonda donde trabajaba Sofía. Desde la ventana. Podía verla claramente. Con un delantal. Sudorosa. Ocupada limpiando las mesas. La joven soñadora de antes era ahora una mujer forjada por la adversidad. Mi corazón se encogió de nuevo. Santos. Espérame aquí. Dije. Y salí del coche. Mi entrada a la fonda llamó la atención. Los comensales. En su mayoría trabajadores de la construcción y empleados de una fábrica cercana. Se me quedaron mirando. Mi traje caro y mi porte no encajaban con el olor a tacos de guisado y arroz. Sofía. De espaldas. Estaba ocupada lavando platos en el fregadero. No me vio. Me acerqué al mostrador. Donde una mujer mayor. Probablemente la dueña. Estaba sentada. Buenas tardes. ¿Se encuentra Sofía Reyes? Pregunté. Sofía. Te buscan. Gritó la anciana. Sofía se dio la vuelta lentamente. Secándose las manos mojadas en el delantal. Y cuando nuestras miradas se encontraron. Lo vi todo. Sorpresa. Miedo. Y el viejo dolor que, al parecer, nunca había sanado del todo. El trapo que sostenía cayó al suelo. Su rostro se puso pálido. Como si hubiera visto un fantasma. El fantasma de su doloroso pasado. Ese señor de la Vega. Tartamudeó. Apenas lo suficientemente alto para que yo la oyera. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Sofía. ¿Podemos hablar? Supliqué. Tratando de que mi voz sonara lo más suave posible. Ella negó con la cabeza. Retrocediendo un paso. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Váyase. La gente a nuestro alrededor comenzó a susurrar. La escena se estaba convirtiendo en el centro de atención. Solo 5 minutos. Insistí. Por Leo. Por mi nieto. No mencione el nombre de mi hijo. Su voz se elevó. Temblando de ira contenida. No tiene ningún derecho. Él no tiene nada que ver con usted. Sofía. Hija. ¿Qué pasa aquí? Preguntó la dueña.
acercándose a ella. Nada. Doña Helenita. Discúlpeme. Dijo. Pero su mirada seguía fija en mí, llena de resentimiento. 13 años. Señor de la Vega. 13 años estuvo ausente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparece ahora que por fin estamos bien? Porque me equivoqué. Dije, tragándome mi orgullo. Me equivoqué y quiero arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? Río amargamente. ¿Su dinero lo va a arreglar todo? ¿Va a devolverme las noches que pasé llorando mientras criaba a mi hijo sola? ¿Va a devolverme las veces que Leo estuvo enfermo y no tenía para medicinas? Su intento de arreglar las cosas llega demasiado tarde. Cada una de sus palabras era una bofetada en mi cara. Una bofetada que me merecía. Entiendo tu enojo, Sofía. Y estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pero piensa en Leo. Tiene derecho a conocer a la familia de su padre. ¿La familia que nos dio la espalda? ¿La familia que me despreció solo por ser pobre? No quiero que mi hijo pase por la humillación que yo sufrí. Sus gritos resonaron en toda la fonda. Todos nos miraban, escuchando nuestro drama privado. Estaba a punto de irme, para darle espacio, cuando de repente la puerta de la fonda se abrió. Entró Isabela. Llevaba un elegante vestido blanco y unas grandes gafas de sol. Como una actriz que pasaba por allí. Su presencia complicó aún más la situación. Me había estado siguiendo. Suegro. Lo sabía. Sabía que estaría aquí. Dijo con una voz dulce pero venenosa. Miró a Sofía de pies a cabeza con una expresión de asco. Así que... esto es... la fonda. ¿Qué haces aquí? ¿Isabela? Pregunté. La irritación evidente en mi voz. Solo vine a buscarlo. Respondió. Sonriendo. Y a conocer a... esta mujer. Se bajó las gafas de sol y miró fijamente a Sofía. Así que tú eres Sofía. He oído tu historia. Qué lástima me das. Su tono estaba cargado de insulto. ¿Quién eres tú? Preguntó Sofía. Aunque ya sabía la respuesta. Soy Isabela de la Vega. La esposa de Marcos. Dijo con orgullo. La esposa legítima. El aire entre ellas se volvió denso. Dos mujeres. Ambas amaron al mismo hombre. Pero con destinos muy diferentes. ¿Realmente ese niño es hijo de Marcos? Preguntó Isabela. Dirigiéndose directamente a Sofía. A lo mejor te equivocaste en las cuentas. Hay muchas mujeres así hoy en día. No. Buscando una familia rica a la que engañar. ¿Qué dijiste? Gritó Sofía. Su ira llegando al límite. El resentimiento de antes se convirtió en pura furia. No tienes derecho a hablarme así y mucho menos a hablar así de mi hijo. Oh. ¿Te enojas? Dijo Isabela. Pareciendo disfrutar de la reacción de Sofía. Si no tienes nada que ocultar. ¿Por qué no aceptas una prueba de ADN? Sabríamos de inmediato si dices la verdad. O tal vez. ¿Tienes miedo? Esa fue la gota que derramó el vaso. Podía soportar que dudaran de ella. Pero no que dudaran de su hijo. ¡Lárguense! Gritó Sofía. Todo su cuerpo temblaba. Salgan de mi lugar de trabajo. No vuelvan nunca más. Son todos unos desgraciados sin corazón. Señaló la puerta. Sus ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. Incluso la dueña de la fonda se acercó. Oigan. Ustedes los ricos. Dijo que se fueran. Están arruinando mi negocio.
No pude hacer nada más. Mi plan de arreglar las cosas solo había empeorado la situación. Saqué a Isabela de la fonda a arrastras. Mientras Sofía se desplomaba en una silla, sollozando. Afuera. Me enfrenté a Isabela. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo lo estaba ayudando. Suegro. Respondió. Con falsa inocencia. Solo le mostraba qué clase de mujer es. Una escandalosa. No pertenece a nuestra familia. Le di la espalda y me subí al coche. Mi corazón estaba lleno de decepción. Por Isabela. Y sobre todo, por mí mismo. Había vuelto a fracasar. Dentro de la fonda. Mientras sus compañeros de trabajo la consolaban. Sofía supo que la batalla apenas comenzaba. La llegada de Eduardo e Isabela era una advertencia. Iban a perturbar su tranquila vida. While Leo, su hijo, estaba en medio de todo. Tenía que proteger a Leo. Pasara lo que pasara. Incluso si eso significaba enfrentarse de nuevo a los fantasmas del pasado que tanto había intentado enterrar. El incidente en la fonda dejó una herida profunda en el corazón de Sofía. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Leo durmiendo plácidamente en su pequeña cama, abrazado a una almohada vieja y descolorida. El rostro pacífico de su hijo era lo único que calmaba la tormenta en su pecho. Mientras lo observaba, tomó una decisión. Le ocultaría todo a Leo. No permitiría que su hijo supiera del complicado mundo que intentaba invadir sus vidas. Protegería el mundo inocente de su hijo. Costara lo que costara. Pasaron varios días. Sofía intentó volver a la normalidad. Pero la sombra de los de la Vega siempre estaba allí. Acechando. Un día. Mientras Leo limpiaba su pequeño armario. Algo cayó desde lo más alto. Una pequeña caja color chocolate cubierta de polvo. Nunca la había notado antes. ¿Qué será esto? Se susurró a sí mismo. Impulsado por la curiosidad. Abrió la caja. Lo que había dentro era como un portal al pasado. Fotos viejas y algo amarillentas. Vio a su madre. Pero muy diferente. Joven. Con una sonrisa increíblemente dulce. Sus ojos brillando de felicidad. A su lado. Un hombre, guapo. Alto y con ojos exactamente iguales a los suyos. Su padre. Marcos. Había fotos de ellos en la universidad. Abrazados. Una foto en un parque. Comiendo helado. Una foto en un café sencillo. Tomados de la mano sobre la mesa. Su amor era palpable. Como una historia de película. Mi mamá era muy bonita. Dijo Leo para sí. Acariciando una foto. ¿Por qué escondería esto? Debajo de las fotos. Encontró varias cartas dobladas. Tomó una y la abrió con cuidado. La letra era elegante y ligeramente inclinada. Una carta de su padre para su madre. Mi Sofía. Perdóname. No sé cómo empezar. Mi papá está furioso. No te quiere para mí. Pero eso no cambiará lo que siento por ti. Me está amenazando. Sofía. Dice que se meterá con tu familia. No puedo permitir que eso suceda. Así que tengo que hacer lo que él quiere. Me casaré con Isabela. Perdóname. No porque quiera, sino porque tengo que protegerte. Recuerda. Solo tú. Siempre serás tú la mujer que amaré hasta el final. Nos volveremos a ver algún día. Te lo prometo. Con todo mi amor. Marcos. Leo soltó la carta como si le quemara.
Las palabras de su padre eran claras. Había un papá. Un padre. Que era la causa de todo. El que los separó. Papá. Abuelo. Susurró Leo. De repente. Todas las piezas encajaron en su mente. El anciano del cementerio. El miedo y la ira repentinos de su madre. La advertencia de no hablar con extraños. Ese hombre. Mi abuelo. Esa verdad fue como una bofetada para Leo. Por eso su madre reaccionaba así. Por eso había tristeza en los ojos del anciano en el cementerio. Leo buscó más en el fondo de la caja, esperando encontrar algo más que le diera sentido a todo. Y lo encontró. Una vieja revista de negocios. En la portada. Un hombre de pie con elegancia. Vestido con un traje caro. El pelo ya canoso. Pero con una postura llena de poder. El titular, Eduardo de la Vega, el rey de los negocios en México. El rostro. Era el hombre del cementerio. Eduardo de la Vega. Ese era el nombre de su abuelo. Una tormenta de emociones se desató dentro de Leo. Dolor. Por sus padres. Ira. Hacia el abuelo que los destrozó. Confusión. Porque a pesar de todo, el hombre del cementerio parecía amable. Y, sobre todo, se sintió despojado. Le habían robado una familia entera que no sabía que tenía. ¿Por qué su madre se lo ocultó? Esa noche, cuando Sofía llegó del trabajo, agotada como siempre, se detuvo en la puerta. Su pequeño cuarto estaba en silencio. Pero un silencio pesado. Vio a Leo. Sentado en el suelo. Rodeado de fotos. Cartas y la revista abierta. Y en medio de todo. La caja. La caja de secretos que había luchado por mantener oculta durante 13 años. El mundo de Sofía se detuvo. El momento que tanto temía había llegado. Leo. Mijo. Dijo. Casi en un susurro. Leo levantó la vista lentamente. Sus ojos. Normalmente llenos de vida. Ahora estaban llenos de dolor y preguntas sin respuesta. Levantó la revista. Mami. ¿Es él? Preguntó Leo. Con la voz temblorosa. ¿Él es mi abuelo? ¿El papá de mi papá? Sofía cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a acumularse. ¿De dónde sacaste eso? Suéltalo. Leo. ¿Por qué estás revisando mis cosas? Su voz era una mezcla de miedo y defensa. Pero Leo no se movió. Se puso de pie. Todavía sosteniendo la revista. ¿Por qué me lo ocultaste? Tengo un abuelo y no me lo dijiste. Tenemos una familia. ¿Por qué tenemos que sufrir así si ellos son ricos? No lo entiendes. Hijo. Gritó Sofía. Su agotamiento y dolor finalmente explotaron. Ese hombre. Eduardo de la Vega. Él es la causa de todo esto. Él me humilló. Él es la razón por la que tu padre nos dejó. Él es la razón por la que somos pobres. Pero sigue siendo mi abuelo. Respondió Leo. Alzando la voz también. Las lágrimas ahora corrían por sus mejillas. Tengo derecho a saber. Tengo derecho a conocerlo. ¿Para qué? Leo. ¿Para qué también te lastimé? ¿Para que te hagas sentir que no perteneces? No quiero. Hijo. No quiero que sufras el dolor que yo sufrí. Leo negó con la cabeza. En un instante, el niño frente a Sofía pareció madurar 10 años. Mami. Entiendo que te lastimaron. Pero ya tengo 12 años.
Ya no soy un niño. Quiero hablar con él. Quiero escuchar su versión. Quiero juzgar por mí mismo si es una mala persona o no. Sofía se quedó atónita ante las palabras de su hijo. Vio a los ojos de Leo no solo curiosidad, sino determinación. La determinación de reconstruir la identidad fragmentada que le había negado. En ese momento, Sofía comprendió que no podía proteger a Leo de la verdad para siempre. Respiró hondo, secándose las lágrimas. Su corazón estaba destrozado, pero sabía lo que tenía que hacer. Por su hijo. Está bien, dijo. Su voz baja pero firme. Está bien. Iremos a verlo. Lo enfrentaremos juntos. Leo la abrazó con fuerza. Gracias. Mami. Gracias. En ese abrazo, Sofía sintió miedo. Pero también esperanza. Quizás. Era hora de enfrentar el pasado. Quizás. Leo, su valiente hijo, sería la llave de su futuro. Mientras tanto, en la mansión de La Vega, Eduardo caminaba inquieto por su oficina, pensando en su próximo movimiento. En otra habitación, Isabela recibió una llamada de su investigador privado. Tengo algo. Señora, dijo la voz al otro lado de la línea. Una información importante sobre Marcos de La Vega. De hace 7 años. Una sonrisa se dibujó en los labios de Isabela. Dime. Ninguno de ellos lo sabía. Pero el mañana traería una confrontación que los cambiaría a todos. La verdad. Oculta durante tanto tiempo. Estaba a punto de explotar. Y ninguno estaba preparado para el daño que causaría. Al día siguiente, el sol salió con una carga de presentimiento y ansiedad. Para Sofía, tomar un taxi con Leo hacia Lomas de Chapultepec se sentía como un viaje al patíbulo. Cada metro que avanzaba el coche le oprimía más el pecho. Agarró con fuerza la mano de su hijo. Estaba fría y temblaba ligeramente. Mami, ¿estás bien?, preguntó Leo, mirándola con preocupación. Sofía forzó una sonrisa. Sí. Mijo. Estoy bien. Solo un poco nerviosa. Le acarició el pelo. ¿Y tú? ¿Estás listo? Leo asintió. Aunque su propio corazón también latía con fuerza. Sí. Mami. Mientras estemos juntos. Esas palabras le dieron fuerza a Sofía. Leo tenía razón. Mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a un gigantesco portón de hierro, Leo se quedó boquiabierto. Los muros eran altísimos, como los de un castillo. Adentro, un jardín del tamaño de un parque se extendía ante ellos. Y al final, una mansión que solo había visto en películas. ¿Aquí vive mi abuelo?, preguntó Leo en voz baja, lleno de asombro. Sofía no respondió. Este lugar le traía dolorosos recuerdos. Bajaron del taxi y se acercaron al guardia, quien los miró de arriba abajo con desconfianza antes de hablar por el intercomunicador. Momentos después, el pesado portón comenzó a abrirse lentamente. Una sirvienta uniformada los recibió en la puerta y los guió a la sala. El aire adentro era frío y pesado. De pie en medio de la habitación estaba Eduardo de La Vega, su abuelo. A su lado, en un sofá de lujo, estaba sentada Isabela. Y en su regazo, un niño cuyo rostro era familiar por las viejas fotos de familia en las revistas, Matías. Al verme, y especialmente a Leo, vi cómo la mirada de Eduardo se suavizaba.
Se le formaron lágrimas en los ojos. Se acercó lentamente. Leo. Nieto. Viniste. Dijo. Su voz temblando de emoción. Se agachó para estar a su altura. Leo se escondió detrás de su madre. La valentía que había mostrado antes se desvanecía ante la intensa tensión de la habitación. Bienvenidos, dijo Isabela. Su voz tan fría como el hielo. Sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Finalmente se presentan. Pensamos que huirían de su obligación. ¿Qué obligación?, preguntó Sofía con valentía, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Leo. La prueba de ADN. Por supuesto, respondió Isabela, levantándose. Para que todo quede claro de una vez. Para terminar con este desastre y demostrar si realmente tienen algún derecho a estar aquí. Esas palabras. La duda. Frente a su propio hijo. Eso empujó a Sofía a su límite. Todo el dolor. La ira y la contención de 13 años explotaron. ¿Derecho?, repitió Sofía. Su voz era tranquila pero con una amenaza oculta. ¿Quieren saber quién lleva la verdadera sangre de los de la Vega? De acuerdo. Miró directamente a Isabela. Pero si vamos a hacer eso, quizás deberíamos incluir en la prueba a Matías. La sonrisa del rostro de Isabela se desvaneció de golpe. Se puso pálida. ¿Qué estás diciendo? No metas a mi hijo en tu locura. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Sus ojos como dos dagas clavándose en Isabela. ¿Porque sabes que él no puede ser hijo de Marcos? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Incluso yo me quedé paralizado. Mentirosa, gritó Isabela. ¿Cómo te atreves a decir eso? Sofía respiró hondo antes de soltar la bomba que los destruiría a todos. Porque hace 7 años. Una semana después de su boda. Marcos vino a verme. Llorando. Porque ustedes lo obligaron a casarse con una mujer que no amaba. Y me dijo que se había hecho la vasectomía. Se escuchó una inhalación colectiva en toda la habitación. Es mentira, gritó Isabela. Pero el temblor en su voz delataba su pánico. No, dijo Sofía con firmeza. Me lo dijo, Sofía. No quiero tener un hijo con una mujer que no amo. Leo será mi único hijo. Tú eres mi única familia. Hay un registro en el hospital. En el St. Luques. Un martes de noviembre. Búsquenlo si quieren. Cada detalle era un clavo que hundía más a Isabela. Miré a Isabela. Su rostro no tenía color. Sus ojos estaban llenos de puro terror. Isabela. Dije. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Habla. Isabela negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían de sus ojos. No. No es verdad. Marcos me amaba. Entonces, ¿de quién es hijo Matías?, preguntó Sofía. Su voz implacable. Ante esa pregunta, Isabela se derrumbó por completo. Cayó de rodillas al suelo. Sollozando. Perdónenme. Perdóneme. Suegro. ¿Quién? Grité. Mi ira estallando como un volcán. 7 años. Me habían engañado durante 7 años. No. No fue mi intención. Lloraba. Es hijo de... Es hijo del gerente de uno de los departamentos de la empresa. Nos volvimos cercanos. Yo estaba sola. Marcos no me hacía caso.
Esa confesión fue el último clavo en su ataúd. El hombre era uno de mis empleados. La humillación. El engaño. Todo era una mentira. El nieto que había amado durante 7 años no era de mi sangre. Mientras que mi verdadero nieto sufría en la pobreza. «Mami», preguntó Matías. Su vocecita rompiendo el pesado silencio. «¿Por qué lloras?» «Abuelo». «¿Qué está pasando?» «¿Papi Marcos no era mi papá?» La pregunta del niño destrozó lo que quedaba de mi entereza. Miré a Isabela. Todavía arrodillada y llorando. La ira en mis ojos se congeló. Ya no había piedad. Ni comprensión. «Lárgate», dije con una voz calmada pero llena de furia. «Lárgate de mi casa. Llévate a tu hijo y no vuelvan a aparecerse por aquí nunca más. Ahora mismo». Ese grito fue el final de todo. El reinado de mentiras en la familia de la Vega había terminado. Pero con el colapso de una familia, una nueva comenzaba a formarse de las cenizas. Y en medio de todo, estaba Leo, el verdadero heredero, sosteniendo la mano de su valiente madre, mientras observaba la caída de un mundo que debió haberse derrumbado hace mucho tiempo. La partida de Isabela y Matías fue como la extracción violenta de una espina que había estado clavada en la garganta de la familia durante mucho tiempo. Dejó una herida fresca. Pero al mismo tiempo, una sensación de alivio. Por fin. La verdad. Por amarga que fuera. Era la verdad. Cuando nos quedamos los tres solos en la inmensa sala Sofía y Leo, un silencio ensordecedor nos envolvió. El peso de las revelaciones todavía flotaba en el aire. Miré a Sofía. La mujer que una vez desprecié. Ahora de pie con dignidad y fortaleza. Miré a Leo. Mi nieto. Confundido pero sosteniendo valientemente la mano de su madre. Y en ese momento, todos los muros que había construido alrededor de mi corazón, el orgullo, el ego, la terquedad se derrumbaron. Lo único que quedaba era un anciano, lleno de arrepentimiento y dolor. Lentamente, me arrodillé en el suelo, frente a ellos dos. Mis rodillas golpearon el frío mármol. No me importó el dolor físico. El dolor en mi alma era mucho mayor. «Perdón», dije, con la voz quebrada, las lágrimas fluyendo libremente por mis mejillas. Era la primera vez en mi vida que lloraba delante de alguien. «Sofía. Leo. Perdónenme». Miré a Sofía. Mis ojos suplicantes. «Por todo el dolor que te causé. Por todos mis prejuicios. Por todo el sufrimiento que pasaste por mi culpa. Perdón. Fui egoísta. Estaba ciego por el poder y el dinero. Perdóname. Hija». Luego, giré mi mirada hacia Leo. «Y a ti, nieto mío. Perdona al abuelo. Te privé de un padre. Te privé de una familia. Te privé de la vida que merecías. Perdón». Sofía se quedó atónita. No esperaba esto. El poderoso Eduardo de la Vega. Arrodillado. Llorando. Pidiendo perdón. Vio la sinceridad en mis ojos. El dolor. Leo. En su inocencia infantil. Se acercó a mí. Puso una mano en mi hombro. «Abuelo. Levántese. Por favor», dijo en voz baja. Ese simple gesto fue como una bendición. Era la primera vez que me llamaba abuelo por voluntad propia. Lentamente me levanté. Ayudado por Sofía. «No quiero volver al pasado», dijo Sofía. Su voz ahora firme.
Lo que importa es el ahora. Lo que importa es el futuro de Leo. Esas palabras me dieron esperanza. No era demasiado tarde. Quédense a vivir aquí, dije de inmediato. Mi voz llena de determinación. En esta casa. Este es su hogar. Es tu hogar. Leo. Sofía y Leo se miraron. Vi la duda en los ojos de Sofía. No lo sé, dijo ella. Es todo muy rápido. Lo entiendo, respondí. Pero es lo correcto. Por Leo. Para darle todo lo que se le negó. Una buena educación. Una vida cómoda. Una familia. Sofía miró a Leo. Vio el brillo en los ojos de su hijo. La esperanza. Y como madre. Eso era todo lo que le importaba. Está bien, dijo Sofía. Una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Por Leo. Las semanas siguientes fueron un periodo de grandes cambios. Sofía y Leo se mudaron a la mansión. Por primera vez en muchos años. La enorme casa tenía el verdadero sonido de un hogar, la risa de Leo mientras perseguía a su nuevo perro en el jardín. La voz de Sofía leyéndole un cuento antes de dormir. Inscribí a Leo en la mejor escuela internacional de la ciudad. Al principio, le costó adaptarse. No por las lecciones era un niño brillante, sino por la cultura de los ricos. Pero su amabilidad y su genuina inteligencia pronto le ganaron el afecto de sus nuevos compañeros. Sofía, por su parte, no aceptó simplemente sentarse y convertirse en una dama de sociedad. Quiero trabajar, me dijo un día. No estoy acostumbrada a no hacer nada. Sonreí. Lo sé. Por eso ya he preparado algo para ti. La incorporé a la empresa. No como una empleada, sino como una aprendiz que me reportaba directamente a mí. Quería que aprendiera los entresijos del negocio. Porque algún día, ella, junto con Leo, se haría cargo de todo. Demostró una inteligencia y una diligencia notables. La misma fortaleza que la ayudó a superar la pobreza era la misma que ahora usaba para triunfar en el mundo corporativo. Nuestra relación se fue sanando poco a poco. La antigua ira fue reemplazada por respeto. Y el respeto se convirtió gradualmente en afecto. Como una verdadera familia. Pero el cambio más grande ocurrió en mí. Ahora comenzaba cada mañana no leyendo el mercado de valores, sino llevando a Leo a la escuela. Nuestras conversaciones en el coche sobre sus tareas o sus amigos eran más valiosas que cualquier negocio. Mis tardes ya no las pasaba en reuniones de junta, sino jugando ajedrez con él o simplemente viendo caricaturas. Una noche, mientras cenábamos en nuestra larga mesa. Una mesa que antes estaba llena de silencio y falsedad. Leo habló de repente. Abuelo, dijo. Estoy feliz aquí. Me miró a mí. Y luego a Sofía. Estoy feliz porque ya estamos completos. Esas simples palabras me llegaron al corazón. Así que esto era lo que se sentía. Esta era la verdadera riqueza. No los números en mi cuenta bancaria o los edificios con mi nombre. Sino esto. El amor de una familia que una vez destruí. Pero que, con la ayuda del destino, estaba reconstruyendo lentamente. El proceso de sanación no fue fácil. Había días en que la sombra del pasado regresaba. Pero con cada prueba, nos volvíamos más fuertes. Porque ahora, ya no estábamos solos. Enfrentábamos cada mañana juntos. Pasó un año. La mansión que una vez fue fría y sin vida era ahora un verdadero hogar. Los pasillos antes silenciosos ahora estaban llenos de las risas de Leo y sus amigos. El jardín, que antes era solo decorativo,
Se había convertido en su campo de juegos. Sofía ya no era la mujer cansada y siempre preocupada. En un año, se había probado a sí misma en la empresa. Comenzó desde abajo. Pero gracias a su inteligencia, trabajo duro y una perspectiva única, una perspectiva forjada por la experiencia real de la adversidad, ascendió rápidamente. Ahora, dirigía un recién creado departamento de responsabilidad social corporativa. Una idea que ella misma propuso. Nuestra empresa ahora ayudaba a familias en situaciones similares a la suya, proporcionando becas y oportunidades de subsistencia. Encontró su propia voz. No como la esposa de mi hijo o la madre de mi nieto, sino como Sofía Reyes, una líder. Leo, por su parte, se convirtió en un adolescente admirable. El mejor estudiante de su clase, capitán de su equipo de baloncesto y, sobre todo, una buena persona. Nunca olvidó de dónde venía. Cada sábado, acompañaba a Sofía en sus programas de alcance comunitario, hablando personalmente y ayudando a los niños de la comunidad donde creció. ¿Y yo? Yo era el abuelo más feliz del mundo. Mi universo ya no giraba en torno al mercado de valores o las reuniones de la junta directiva. Giraba en torno a aprender sobre nuevos videojuegos solo para seguirle el ritmo a Leo. A ver todos sus partidos de baloncesto y a escuchar las historias de Sofía sobre las vidas que su fundación estaba cambiando. En ellos, encontré el significado de la vida que había olvidado hace mucho tiempo. Una tarde, en el aniversario de la muerte de Marcos, los tres visitamos su tumba de nuevo. Pero esta vez, todo era diferente. El cielo estaba despejado. El aire era fresco. No había lluvia. No había tormenta. Solo paz. Sofía colocó un ramo de rosas blancas sobre la tumba. Sonrió. Una sonrisa genuina y pacífica. Marcos. Mi amor. Susurró. Míranos ahora. Estamos felices. Y sé que, donde quiera que estés, tú también estás feliz por nosotros. Leo se acercó y tocó el frío mármol. Papá. Ojalá estuvieras aquí. Solo quiero que sepas que estoy cumpliendo mis sueños. Y el abuelo. Yo lo cuidaré. Así como él nos cuida a nosotros. Te quiero. Papá. Entonces me acerqué yo. Miré el nombre de mi hijo grabado en la piedra. Ya no sentía el peso. Ya no había arrepentimiento. Solo sentía gratitud. Marcos. Hijo.